Primeramente, y voy a hacer unos cuantos ejemplos, se nos dice que toda verdad surge y concluye en 66 libros, la Biblia. Todo lo demás que la humanidad produjo no sirve, es herejía y pecado de muerte. En esos 66 libros, en esa Biblia, podemos leer inconsistencias tales como que el único Dios verdadero es judío. Al menos habló en hebreo con Moisés. ¿Quién afirma la hebraicidad de Dios? Los judíos, naturalmente. ¿No nos hace esto sospechar un poco? Ese Dios etnocéntrico crea el universo en 6 días y se cansa. Bueno, naturalmente. Por lo que en el séptimo día se toma asuetos, descansa. Luego hace una figurita de barro y sopla en él el espíritu de vida. De una costilla de éste forma a la mujer, para que quede claro quién es el que manda. Los coloca en el huerto y les da órdenes enigmáticas de cuya obediencia va a depender su futuro. Estas dos almas purísimas de corazón son engañadas por el artífice de la maldad en forma de serpiente y pecan. Pero oye, ¿podría haber sido de otra manera? ¿Podrían haber no sido engañadas estas dos almas del todo purísimas? Dicen que de Adán y Eva recibimos por adjudicación divina el denominado pecado original, por el que el Dios judío condena a toda la raza humana a la destrucción eterna. Vaya sentido de la justicia la del Dios hebreo, ¿no? Adán y Eva son expulsados del paraíso y condenados por ser unos pecadores abominables. Fin de la primera parte. El Dios hebreo, que a pesar de cómo se comporta dicen que es una buena persona, idea un sistema de sacrificios por medio del cual los pecados del ser humano pasan a la víctima y la justicia de Dios, otrora mancillada, es vindicada y satisfecha. Este sistema sacrificial no es perfecto hasta la llegada de el Hijo de Dios, quien se ofrece como un cordero sin mancha para que por medio de su sacrificio humano los pecadores que crean sean declarados sin mancha por el Dios bíblico. El Dios hebreo acepta el sacrificio humano de Jesús, lo cual, a mi modesto entender, pone al Dios hebreo a un nivel indigno, al nivel de un diosecillo tribal con forma de piedrecitas de colores. Los que levantan la mano en un culto religioso protestante y creen en Jesucristo, nacerán de nuevo y se salvarán de la destrucción futura anunciada en las Escrituras por los profetas. Los que ingresen en la Iglesia Católica mediante el bautismo, cuando no tienen tan siquiera ni uso de razón, serán también salvos por pertenecer a la Santa Madre Iglesia. Ya está. En apenas, ¿qué? Un minuto y medio, se nos ha presentado una cosmovisión completa, un sistema teológico que contesta toda pregunta existencial. No cabe duda, amigos, que Moisés, Esdras, Constantino, los padres de la Iglesia, Agustín, Tomás de Aquino, Lutero y Calvino, así como todos los que perpetúan este sistema simplista teológico, son unos verdaderos genios del artificio y la ilusión. Porque es escandalosamente maravilloso que un sistema de cuentos, mitos y falacias sin corroboración histórica seria, afirmaciones contra toda lógica, inventos de hombres ilusos de hace unos 3.500 años y perpetuados por individuos de hace 2.000 años,
siga siendo aceptado sin discusión en pleno siglo XXI. Es una maravilla. Pero yo veo aquí la fragilidad y la debilidad e infantilismo del espíritu humano. Qué pena tan profunda, qué dolor amargo. No somos capaces de encontrar alternativas más serias y racionales, y recibimos como verdades indiscutibles las supersticiones que nos presentan los protestantes y los católicos. ¿Cómo es posible que nuestros espíritus sean tan limitados y se rindan tan fácilmente ante los que dicen que las escrituras inventadas por los hebreos son las únicas que nos pueden mostrar al único Dios verdadero y universal? ¿Cómo puede ser que no seamos capaces de intuir la verdad en nuestras propias conciencias? Aceptamos ciegamente, sin rechistar siquiera, cuentos ideados para controlar las mentes de personas de hace 3.400 años. Y lo hacemos parte de nosotros mismos y las defendemos hasta la muerte. ¿Qué nos ocurre? ¿No somos capaces de darnos cuenta de que los mismos que crean el problema son los que también dan la solución? ¿No nos hace este gran detalle sospechar al menos? Somos tan infantiles y limitados que nos engañan con el cuentecillo de que Dios es 3 y 1 a la vez. Somos tan y tan ciegos que despreciamos a una persona porque le es imposible torcer su razón y creer que en un solo individuo habitaron dos naturalezas, una perfectamente humana y otra perfectamente divina. No nos da la materia gris, el cacumen, no nos da para darnos cuenta de que estas son fabricaciones teológicas para que todo un sistema preconcebido, preideado, encaje. ¿Qué sortilegio endemoniado de demonios interplanetarios, por lo menos, ha sido rociado sobre la raza humana para que creamos que estas fabricaciones teológicas absurdas son la verdad indiscutible de Dios? ¿Por qué va la gente a la iglesia? Bueno, pues porque escapa de la realidad difícil y dolorosa de la vida. Y eso, escapar, es mucho más atractivo que enfrentarse a la rudeza y dificultad de la existencia. Vivir de ilusiones es bonito mientras dura, claro. Pensar que un Dios amansadito está de nuestra parte y que hará obedientemente todo lo que le pidamos en oración, como enseña el Evangelio, da una seguridad afirmativa muy grande, aunque en realidad sea una ilusión, una mentira. Pero si funciona, ¿a quién le importa eso? Creer la cosmovisión cristiana que incluye el Dios personal, contradicción esta intrínsecamente lamentable. El Hijo eterno de Dios, que se inmola como un sacrificio humano. La Virgen María, llena de dulzura, de maternidad, siempre dispuesta a interceder por nosotros. Todo este planteamiento teológico tan romántico, tan tierno y excelente, tan bien construido, que si fuera verdad, sería encantador. La gente acude por millones a las iglesias porque sufren profundas necesidades psicológicas y en vez de hacerles frente con valentía y responsabilidad y madurar y crecer, se dejan llevar por el engaño y el conveniente artificio. Los líderes religiosos, millones de veces más culpables que ellos,
les seguirán engañando y aprovechándose de esa necesidad horrible hasta que ya sea imposible el retorno a la cordura. Todos dan la vida por la mentira soñada y desprecian la verdad real. No crea que estoy exagerando, mi querido amigo, aunque lo parezca. El mundillo de la fe con sus capos religiosos a la cabeza. Hoy deseo compartir con vosotros... El mundillo de la fe con sus capos religiosos a la cabeza convence a la gente de que el mundo real no es en absoluto confiable y que el mundillo ilusorio que ellos proponen es el verdadero y el confiable. Mire usted, querido amigo, la definición de locura se refiere a nuestro nivel de contacto con la realidad. Cuanto más contacto con el mundo real tengamos, más cuerdos seremos. Cuanto más usemos la razón, el análisis y el juicio, instrumentos para discernir y calibrar la realidad de las cosas, más sanos seremos mentalmente. Por el contrario, cuando una persona se forma un mundo propio y real y se disocia de la realidad de las cosas o acepta el mundo idílico que le presenta su sistema religioso basado en una fe que no cuestiona ni pregunta, sino que al ser ciega todo lo cree, esa persona sufre una desviación mental, un desequilibrio mental, un delirio, una enajenación de separación de la realidad. Y debe ser tratado por los profesionales de la salud mental para que estos le ayuden, si pueden, a volver a contactar con la realidad de la vida. De lo contrario, este pobre ser se perderá irremisiblemente en un viaje religioso de características similares a los viajes psicodélicos que ofrece el LSD. Naturalmente, es cuestión de nivel de envolvimiento. Algunos son peligrosos, como David Koresh, Calvino, que mató a Miguel Servet, o Jim Jones, que mató a casi 1000 personas. Otros son prácticamente inofensivos y sufren su desviación mental cantando coritos en las iglesias los domingos por la mañana, despreciando a los musulmanes, odiando al Papa o echando pestes contra los hermanos separados. Nada peligroso para la sociedad. Por eso es que el gobierno no los persigue como terroristas. Al principio de este humilde trabajo, mis queridos amigos que me escuchan con esa atención envidiable, prometí una alternativa a mi juicio más racional, coherente y natural, para liberarse de la religión cristiana, católica y evangélica. Sin pretender ser ni mucho menos original, les hablaré de mi propia experiencia. Como ya les dije en cierta ocasión, yo fui durante muchos años un creyente protestante evangélico cabal. No solamente esto, sino que lideré y enseñé aquello que yo pensaba y creía que era la verdad absoluta e innegociable. Un día, al ver la hipocresía rampante en todos los niveles de la iglesia cristiana, desde los pastores ancianos al pueblo llano, al ver la búsqueda irrefrenada de dinero y de poder y el cúmulo inmenso de mentiras, inexactitudes y manipulaciones que eran aceptadas como verdades absolutas, pensé que no podía ser verdadero un sistema que producía tan lamentable resultado. Por tanto, decidí poner a prueba
todas mis creencias, todo aquello que durante años evité pensar, toda pregunta ahogada por la fe evangélica, la enfrenté con el único instrumento válido que yo tenía, mi razón. Sentaría en el banquillo de los acusados a todo lo que yo creía y les haría preguntas honestas, racionales y directas. Lo que resistiera firme ese asedio analítico lo adoptaría como un valor personal por el cual vivir. Lo que no soportara el escrutinio de mi razón lo descartaría como mito y base de la manipulación religiosa. Me enredé, por tanto, en una desmitificación de mis creencias a lo Rudolf Bultmann, pero mucho más intenso y abarcador. En este proceso descubrí la diferencia enorme entre el Dios judío del Antiguo Testamento y el Dios judío de Jesucristo. Y no me satisfizo la absurda solución de que uno corresponde al viejo pacto y el otro al nuevo pacto, porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Así, pétalo a pétalo, fui deshojando la margarita de la fe ciega hasta que logré ir viendo. Pregunté por qué se le otorga autoridad divina a la Biblia cuando solo son 66 libros elegidos por hombres ignorantes del siglo III después de Cristo. ¿Por qué se engaña al pueblo llano, haciéndole creer que la Biblia es la palabra de Dios cuando es escritura? No es palabra. Indagué sobre el misterio de la Trinidad y descubrí que era otro montaje teológico del siglo III para sostener la supuesta divinidad de Jesucristo. Montaje teológico del siglo III. En fin, los que han visto algunos de mis videos ya sabrán a lo que me estoy refiriendo. También descubrí en este proceso indagativo y en este proceso de análisis la compasión, el perdón y la verdad de una realidad completamente inexplicable que entiendo es el verdadero Dios. Algo de lo que lamentablemente no puedo decirles nada porque no tengo ni la menor idea. Entendí que Dios no puede ser ni realmente ni profundamente conocido y mucho menos explicado. Y que todo aquel que sucumbe a la tentación de decirnos quién es Dios, qué hace y cómo piensa, en realidad no nos hablará de otra cosa indefectiblemente sino de un ser humano divinizado. Por lo tanto, mis queridos amigos, decidí que no se trata de huir sobre las alas de una fe ciega, viaje que de seguro tendrá un final catastrófico. Una fe ciega va a acabar mal, sino de enfrentar y aceptar la realidad de la vida, sin esconderse infantilmente debajo de los faldones del cura o del papa, ocultándose en las iglesias y allí imaginar mundos idílicos de hipócrita perfección espiritual. Se trata de remangarse la camisa y mirar a la vida y al mundo a la cara y decirle: eres duro y cruel y no te puedo entender, pero te haré frente porque sé que esta valentía engendra madurez y sabiduría. Si me haces sufrir, sufriré con honor, sin arrastrarme ante santos, vírgenes y crucifijos, porque intuyo que yo soy parte de algo muchísimo mayor. No soy una oveja pecadora, no, sino un león de naturaleza pura que a veces se equivoca, claro que sí, pero que aprende de sus errores.
No necesito que me den la comida masticada. Yo busco y cazo mi propio alimento. No usaré la excusa de Dios ni la del diablo para perder la razón detrás de ellas. Como un perrillo irresponsable e inmaduro, sino que enfrentaré el mundo y la vida aceptando lo que es la realidad, por muy dolorosa e incomprensible que ésta sea. Haré de la compasión, el perdón, la verdad y la inherente bondad y unidad de la raza humana las raíces del árbol de mi vida. Y la savia que lo alimenta será la aceptación total de cada ser humano, independientemente de su creencia o su moral, que no son asuntos míos indagar. Dejaré que mi razón se extienda y acepte al inverosímil e incomprensible Dios verdadero, no el sucedáneo bíblico, sino el de la realidad que todo lo llena y lo trasciende, aquello inefable de quien somos esencialmente uno y lo mismo, sin fe, sino con la razón que se estira en sí misma como los ojillos del caracol y se proyecta no viendo solo las 2 o 3 cosas que tiene enfrente de sus narices, sino intuyendo humildemente la grandiosidad de lo que no puede ser explicado. Ser libre, pensar libre y ser dueño de uno mismo es muchísimo mejor que ser un esclavo de un sistema religioso. ¿Dónde va a parar? ¿No cree usted? Muchas gracias por su atención.